cuando hubo el ataque contra la República Independiente de Libia, contra el llamado dictador Gaddafi, principal productor de petróleo en el norte del África, y el país que tenía casi $17.000 per cápita de PIB en África, siendo el país con más alto nivel de vida en el mundo árabe. Y sin embargo, se produjo un tipo de invasión porque hubo una disputa del poder con leña traída del exterior, principalmente de Francia y Estados Unidos, y fue una guerra devastadora. Se habló durante unos días de la guerra en Libia, y ahora ya nadie habla de Libia. Ha quedado absolutamente destruida, con un estándar de vida de $3.000 en vez de 17.000, con un petróleo que se lo ha robado Francia y Estados Unidos. Y dejó de ser noticia. ¿Quién fue el único en el mundo que dijo atención con lo que están haciendo con Gaddafi? Hugo Chávez. Y fue una oportunidad de la mala prensa decir, ven ustedes, es un dictador porque defiende a otro. Hugo Chávez sabe muy claro, lo usa en presente, y Venezuela era otra Libia posible, porque tiene la reserva de petróleo más grande del mundo y a pocos kilómetros de Estados Unidos. Y creyeron que era una quijotada de un dictadorzuelo de la periferia, y fue de un estratega que sabía lo que estaba aconteciendo. Anteayer, McCain, candidato a la vicepresidenta de Estados Unidos, ha declarado en la lectura que hemos hecho en nuestros diarios que Estados Unidos debe intervenir en Venezuela para calmar la situación. Es una cosa increíble de que un ciudadano de tal alto rango de un país proponga la intervención de otro país. Y hoy Obama, en cierta manera, ayer lo ha confirmado. Ha dicho que Ucrania y Venezuela son problemas como si tuviera algo que ver. Ucrania es un país separado de la Unión Soviética, que muchos de ellos quieren entrar al mercado común, y Putin geopolíticamente no le interesa que lo haga, y tienen todos problemas completamente distintos al de Venezuela, pero lo ponen en el mismo saco. Es realmente indignante. Y que se diga eso en México, de un país amigo, es realmente darnos una bofetada en la cara, y nosotros decimos, por lo menos por el gobierno, muchas gracias. Digo esto como para empezar, el embajador dirá otras cosas. Pues sí, estoy personalmente indignado, como los indignados, pero por estas cosas tremendas. Yo me iba a referir, pero va a ser 20 minutos muy corto, sobre un tema histórico mundial, porque la Constitución venezolana, nueva, bolivariana, es una constitución que ya no tiene los tres poderes de la tradición: ejecutivo, legislativo y judicial, sino que tiene 5 poderes, que el libertador Bolívar en algunos de sus trabajos sugería, mientras que ahora en el Estado bolivariano de Venezuela hay 5 poderes: el ejecutivo, el legislativo, pero cuidado, el judicial no le elige el legislativo y el ejecutivo. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia en México es a propuesta del Poder Ejecutivo, Legislativo, y eligen a los jueces. Claro, los jueces, ¿cómo van a juzgar al legislativo y ejecutivo si son el origen de su mandato? En Venezuela no eligen los jueces el ejecutivo ni el legislativo, sino el poder judicial, el poder ciudadano y organizaciones civiles. De tal manera que el juez puede juzgar al diputado y al presidente porque no le debe su mandato. Es una nueva organización histórico mundial. Desde la Revolución Francesa hasta la Constitución venezolana se ha hecho tradicional 3 poderes. Ahí tenemos 5. El quinto es el poder electoral.
Nuestro IFE que muere y que resucita en un ser postizo que al fin es hegemonizado por los partidos mayoritarios, que al fin no es juez. Mire lo que pasó en la última elección, todas las objeciones que hubo, el poder judicial y el IFE, con un simple argumento de que no se cumplió el proceso debido, eliminó todas las impugnaciones a la elección, todas, y no quedó ninguna. Y entonces la elección fue aceptada. Siento que es evidente que millones de votos fueron comprados. Y entonces, como yo digo ahora, no es que Esaú vendió su herencia por un plato de frijoles, sino que ahora lo vendió por una tarjeta Soriana. Pero vendió su herencia. No le dieron 300, 400, 500 mil pesos. Y ahora nos sacan miles de millones, perdiendo la capacidad del pueblo mexicano de gestionar su petróleo, que es el gran logro que tuvo Hugo Chávez y que tuvo que enfrentarse a la propia PDVSA, sacar toda la burocracia, liquidaron los charros venezolanos, que no se llaman así, pero que son conocidos de nosotros, limpiar el poder de petróleos y ponerlo al servicio del pueblo. Realmente, pecado por acá, es una situación gravísima. ¿Qué significa en una ley que en diciembre de 2010 se llama del poder popular? Lo voy a resumir. He escrito sobre eso algunos artículos en La Jornada hace tiempo cuando salió, pero lo voy a resumir. La democracia occidental moderna, que parte de la Revolución Francesa y de la Constitución norteamericana, es una democracia representativa. Es decir, ante el argumento válido que la democracia directa, participativa, no puede ejercerse después de miles de personas. Mire, si nos reunimos 110 millones de mexicanos, no sé en qué lugar, a ejercer democracia directa, es absurdo. Entonces, desde hace 5.000 años, desde los reinos mesopotámicos, egipcios y todas las sociedades, ha habido representación después de un cierto número de habitantes. Calvino podía reunir en Ginebra hasta 5.000. En la Gran Asamblea de Venecia había 1.800 pater familia, en una democracia directa, que decidían todo lo que acontecía en un gran imperio mercantil naviero como era Venecia. Pero después de 1.200, 2.000, ya la democracia participativa parecía que era imposible. Entonces hay que elegir representantes. Cuando se eligen representantes empieza un problema práctico y teórico, porque ya tiene que representar. Presenta a otro y se lo elige para que lo representa. Pero el poder, lo he explicado en mi obra y puedo leerlo, el poder reside únicamente en el pueblo. Artículo 39 de la Constitución mexicana, que espero que no también corrijan, y si ya la reforman, pues ya no queda nada. El último que queda, pero casi vacío porque no sabe lo que significa. Dice, el pueblo es el soberano, no el Estado. Entonces voy a Michoacán con el ejército y la policía y voy a reprimir movimientos contra la soberanía. ¿Cómo? Una policía comunitaria en los Altos de Guerrero expresa la voluntad de una comunidad indígena. La comunidad tiene el poder, la ha delegado en el Estado. El soberano es el pueblo, no el Estado. El Estado tiene una soberanía delegada, segunda. Entonces dicen que han organizado una policía comunal, lo ha hecho el pueblo. Además son indígenas que vienen antes de la conquista, o es decir, antes del Estado colonial, como llamaban los españoles, el Estado de Indias, y antes, por supuesto, del Estado mexicano de 1814, con nuestra primera Constitución
Ellos son más pueblo que todos nosotros, blancos y mestizos, porque son los pueblos originarios. Si esa gente elige una policía para defenderse de un Estado que no los defiende, son los soberanos por excelencia, al cual el ejército y la policía no pueden imponer soberanía, porque ellos son soberanos antes que ellos, y antes que la Constitución. Miren lo que estoy diciendo, discutámoslo y demos argumentos. El poder del pueblo es constituyente, porque puede convocar una asamblea constituyente y hacer una constitución. Está antes que la Constitución y tiene un poder para cambiarla. Todo esto está confundido. Pero ese Estado representativo, que es una delegación de la soberanía del pueblo, que es el lugar del ejercicio del poder, se corrompe frecuentemente. ¿Y cuándo se corrompe? En el momento que el representante cree ser la sede del poder. Yo soy comisario comunal o presidente municipal y digo, aquí mando yo. Y usted pide permiso para hablar conmigo, le dice a un campesino que viene a hablar con el presidente municipal. Ya está corrompido. Él es un poder obediencial de ese campesino que viene, que es el pueblo y es el sujeto del poder. El presidente municipal no tiene autoridad sino en nombre del pueblo, y si se cree que la tiene de su propia subjetividad, está corrupto. No importa que robe, no importa que hostigue sexualmente, ya está corrupto, porque se cree ser la sede del poder y no el pueblo. Por eso que desde el sur se nos dijo, los que mandan, mandan obedeciendo. Por eso que Evo Morales dijo, yo ejerzo un poder obediencial. ¿De quién? Del pueblo. Y algunos no lo habrán notado, pero cuando yo tomé la responsabilidad de rector, yo dije, voy a ejercer un poder obediencial de la comunidad universitaria. Algunos habrán escuchado una palabrita, porque no saben lo que significa. Significa que yo soy servidor de la comunidad y no soy autoridad. Y creo que lo he cumplido. Y ya me voy. Y espero que siga bien. Pero el problema es que se cree que esa democracia representativa se opone a la participativa. Que muchas veces el extremo anarquista dice hay que volver a la democracia directa y la representación como tal está corrompida. Entonces se dice representación contra participación. No hay conciliación, sí, y es la ley popular del poder popular de Venezuela. La participación en la base, un comité vecinal en México, hay 2.500 comités, puede ser completamente democrática, participativa, directa. Se reúne la gente del barrio y decide sobre la electricidad, la seguridad, hace rondines contra los bandidos y la venta de la droga, puede pensar en pintar las casas, en mejorar todo lo que hay en el barrio. Ahí es democracia directa. Pero ya cuando subimos a una delegación, Iztapalapa, 2 millones de habitantes, tiene como 400 comités barriales, ya la democracia directa no es posible. Hay que elegir a alguien, y entonces se elige una comuna en la ley del poder popular en Venezuela, que no es el presidente municipal o el jefe delegacional. El jefe delegacional de Iztapalapa gobierna sobre 2 millones de habitantes, pero el comité barrial puede estar en 8 manzanas viendo lo que acontece ahí, y esos 500 van a tener que hacer como una comuna, la cual comuna a su vez elegirá como poder ciudadano algo en el Distrito Federal o en el Estado, por ejemplo de Monterrey, y esos elegirán al fin un poder ciudadano nacional, que es el cuarto poder. Eso está todavía indefinido, es una especie de poder ciudadano moral, hay que afianzarlo, pero es un cuarto poder. Y hasta ahora en Michoacán
se ha propuesto un comité ciudadano que a partir de la gente que se está organizando pueda vigilar a los presidentes municipales y a la policía. Muy interesante. Eso ya es representación de la gente, que empieza a poder vigilar a la representación. ¿Cuál es la idea? La representación se puede corromper, pero es inevitable y hay que continuarla. No se puede eliminar. Es una institución que tiene más de 5.000 años y que es inevitable. Pero la participación hay que articularla con la representación sin negarla. Jefferson, que fue de los fundadores de Estados Unidos del sistema democrático representativo, dijo: si bajo del municipio nuestro, en el distrito, no hay democracia directa, la Constitución norteamericana va a quedar sin efecto. Nunca organizaron la democracia directa debajo del distrito. Jefferson diría: fracasó la Constitución norteamericana. Es solo representativa, no es participativa. Y entonces esto pasa en todos los países del mundo, aún en los mejores. Aún en Alemania, que la democracia representativa está funcionando bastante bien para ciertos fines, no hay participación del ciudadano en el barrio, en la base. En cambio, en Italia, que hay una crisis espantosa de representación, ahí no se puede gobernar. Y la representación en todo el mundo le está faltando la participación. Entonces, la ley del poder popular dice cómo se puede organizar la participación articulada a la representación sin negarla, aunque a veces en algunas formulaciones, como se habla de la participación protagónica, pareciera que la representación va a desaparecer. Ahí viene el teórico para ayudar al jurista, legislador, decirle: cuidado, las palabras no son exactas, hay que proponer las cosas mejor. Y esa es la función de la academia, que pueda ayudar al legislador a mejorar los textos. Pero miren la idea. La idea es que en todos los barrios y pequeñas comunidades haya democracia directa. Estos descubren las necesidades y las planifican. La planificación no hace como la Unión Soviética, el plan quinquenal de Stalin, la burocracia, ¿no? En el barrio dice: necesitamos electricidad como prioridad, o seguridad como prioridad. Entonces los gastos del barrio queremos que sea para la seguridad, o no tenemos agua, entonces queremos que los gastos de este año sean para agua. Entonces la comunidad gestiona también los presupuestos de la base. Y ahí entonces democracia directa, y todos los ciudadanos participan, tanto miembros del barrio, y planifican las necesidades y prioridades. El jefe delegacional o el presidente municipal no es que presente: yo voy a presentar este plan para el municipio en el próximo sexenio. No, el presidente municipal, usted no va a presentar ningún plan. Las comunidades le van a presentar las necesidades y van a ver si usted es capaz de cumplir las necesidades. También el futuro rector no es asunto que presente un proyecto, que es la idea que tiene de la universidad. Ya la tiene la universidad el proyecto. Vamos a ver quién tiene capacidad para cumplir el proyecto, que es distinto. No necesitamos genios, necesitamos servidores. Entonces, el presidente municipal tiene que tomar las necesidades existentes y cumplirlas. Pero la ley del poder popular le da a la comunidad a su vez la posibilidad de juzgar si lo cumplió. Y si no lo cumple, es una, le llaman del mandato, una recusación, no, revocación del mandato. La revocación del mandato se había propuesto en el Distrito Federal como una de las posibles reformas del Estado. Dicen: no, eso no lo toca nadie. No le quiero decir, hasta los más grandes teóricos del asunto dijeron que ese tema no se toca. La revocación del mandato es la nueva institución de la participación, porque a la mitad de un mandato el pueblo puede decir: este presidente municipal no me sirve, votamos y lo cambiamos y nombramos otro. Es decir, que el representante está ahí siempre en la picota,
de un pueblo participativo que lo está jugando. Y entonces permanecer en el poder no hay que ser reelegido como quieren ahora. ¿Quién sabe el diputado que nombró o eligió? Nadie sabe que yo puse un voto, pero no sé a quién elegí, ni diputado, ni senador, ni nada. Y si me lo reeligen, lo único que va a hacer, le van a pagar 2 veces el sueldo, sin tampoco dar cuenta a nadie, porque nadie sabe lo que hizo el tal diputado. Esa va a ser la gran reforma que van a hacer. Y eso lo único que hace es aumentar la burocracia y que esa gente se permanezca monopólicamente en el poder. Eso no es ninguna reforma. La reforma sería revocación del mandato. Estoy en Coyoacán, no me gusta, punto, firma, revocación del mandato del delegado, baja, y te tiene que defender y tanto. Entonces la comunidad planifica, pero al mismo tiempo presenta la auditoría. Y le voy a dar un ejemplo no venezolano sino noruego. Un amigo paraguayo en Oslo, de donde estaba yo haciendo un curso del exilado político de Paraguay, que ahora ya es noruego, me dice: esta tarde tengo que ir al juez. Digo: ¿tiene un problema judicial? No. He sido elegido por mi comunidad para vigilar al juez. Entonces está el juez y al lado tiene un representante elegido por la comunidad. Esa persona no sabe nada de derecho, es un obrero, una madre de familia, que sea, se sienta ahí y ve cómo funcionan las cosas y le pregunta al abogado defensor: ¿cómo están las cosas? Muy bien. Al fiscal: bien. Los reos: y bueno, aquí estamos, pero está bien. Pero de pronto dice uno: me han torturado, me han sacado un juicio que yo no quería, me han ofrecido dinero. En ese momento el ciudadano, sin saber nada de derecho, llama a la auditoría, puede destituir al juez. ¿Qué tal si en México existiera eso? No vi esa película que anda por ahí. Eso es representación, es presencia de la participación. O como hicieron allá en Brasil, el gran foro mundial de Porto Alegre. Pues ese Porto Alegre es tan importante porque el jefe del gobierno de Porto Alegre puso en una gran discusión el que era la comunidad la que iba a decidir el uso del presupuesto. Todo. Y entonces fueron miles de reuniones por barrios y por delegaciones, todo, hasta que al fin se distribuyó el presupuesto participativamente. Y entonces usted se cuenta el empoderamiento de la gente que pudo decidir en qué se iba a gastar el dinero de una ciudad como Porto Alegre, que es una gran ciudad. Eso es democracia participativa. Ahora el que lo convoca puede ser un jefe de gobierno, puede ser un jefe delegacional o el gobernador de una provincia, que es la representación. Es una idea novedosísima, de difícil implementación, que ha empezado a organizarse en comunas muy lentamente, pero es una revolución política del siglo XXI. Es una novedad después de la Revolución Francesa. Y la renovación se ha producido en Venezuela, teórica y práctica. No existe en ninguna parte que yo conozca. Esas son las cosas que crean urticaria, que el pueblo empiece a tener responsabilidad. Y por eso se vuelve un peligro. Mire si los imitan. Miren si México se lo pone a imitar. En la frontera de Estados Unidos, hoy sería muy peligroso para el monopolio. Sería muy bueno para la democracia. Se llena la boca de democracia. Y son los violentos, que cuando el argumento ya no funciona y tienen poco, tienen que intervenir por la Fuerza Armada. Gregorio Seltzer cuenta en 3 tomos las 180 intervenciones norteamericanas militares en América Latina. 180. O 4 o 5. No se imaginan ustedes. Entonces, es una cosa muy grave y muy interesante esto del poder popular. Vamos a hacer un curso en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
a las 1.500 comités barriales de la Ciudad de México sobre democracia participativa. Y yo iba a tener las 2 primeras clases. Pero no van a ser los 300 o 400 que pueden entrar en el auditorio del plantel del Valle. Lo vamos a hacer virtual y lo van a poder ver por televisión o por sus pantallas los 1.500 comités barriales. Y entonces vamos a dar teoría académica, no política, pero vamos a indicar esa participación, porque es la tercera vez que en el Distrito Federal hay elección de consejos de barrio o de pueblos, pero las 2 veces primeras fracasaron y esta va hacia el fracaso porque se politiza electoralmente y después desaparece. En cambio hay que darle teoría a la gente, hay que decirle qué es el poder, qué es el pueblo, qué es la participación, cómo ellos son los sujetos del poder. Y si ellos tienen conciencia, entonces el pueblo funciona. Y la representación puede ser auditada y conducida por la planificación que el pueblo puede hacer. Esto no se logra en Venezuela todavía, son experiencias, pero experiencias que es como un gene nuevo en la cadena genética, que 2 genes chiquitos distinguen el ser humano de los primates, porque aunque sea un gen entre muchos, cambia todo lo que posteriormente sigue. Un pueblo que tome conciencia de la participación es un pueblo imbatible, dice von Clausewitz en el Tratado de la Guerra, segunda parte. Cuando un pueblo se levanta en armas, como el español contra Napoleón, es imbatible. Y el pueblo español en 1808 y 1810 derrotó al mejor ejército moderno de esa época, que era el napoleónico, que invadió la península ibérica con 150.000 soldados. Y el pueblito español, del cual no se ha escrito la historia de esa rebelión popular, sin jefes, derrotó a Napoleón, que tuvo que salir de España y que tiene vinculación con nuestra emancipación. Y el pueblo de Irak fue completamente invadido. A las 3 semanas el señor Bush dijo: hemos vencido, y ahora salen como perro con la cola entre las patas de Irak, y fueron ellos vencidos. El ejército más grande de la tierra, con bombas atómicas, con cohetes y con aviones y todo, derrotado por el pueblo de Irak. Cuando un pueblo toma conciencia, dice Clausewitz, no digo yo, el más grande teórico de la guerra, que siempre se lo toma en el primer libro donde habla de la estrategia ofensiva, pero en el segundo libro Clausewitz se fue a España, estudió el tema español, y entonces dijo: la estrategia propiamente dicha es la resistencia del pueblo. Y es entonces el pueblo que toma conciencia. Son cosas muy graves que están en el futuro y están en el centro de nuestra crisis actual. Y Venezuela en eso es un espejo. Bolivia también, porque tiene un pueblo milenario con una experiencia comunitaria como ningún otro país de América Latina, incluyendo Venezuela en este punto. Así que yo dije 25 minutos, pero como soy larguero, ya me pasé. Le doy la palabra a mi colega boliviano, que es un gran amigo y que muchas veces nos ha estado juntos. Buenas tardes, amigas y amigos. Gracias, distinguido rector, don Enrique Dussel, por invitarme a esta comparecencia, porque de eso se trata. Saludo al señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela, el general Hugo García. Gracias por disponerse a saber un poco más de Bolivia, saber de Evo, que eso quiere decir la universidad, la unidiversidad. Con el permiso de ustedes.
Una tarde de otoño de 1982, el joven Evo Morales retornaba a Colombia, su ranchería, tras haber jugado fútbol con sus amigos. Vivía en el Chapare, una región subtropical productora de frutas, café y coca. Iba con 6 o 7 futbolistas llaneros por la llamada Senda Bayer, cuando escucharon alaridos, gritos coléricos y llanto de niños y mujeres. Salieron a un claro del bosque y vieron a unos policías golpeando a un muchacho que, arrodillado, suplicaba por su vida, sangrando por la boca y las narices. Lo acusaban de ser un proveedor de clorhidrato, la pasta básica que usan los narcotraficantes para elaborar la cocaína. El agricultor de unos 20 años negaba esa acusación, pero recibía más golpes de puño, patadas y culatazos de fusil. Mantenidos a raya a punta de metralletas estaban la mamá y 2 hermanos menores de ese joven. Cuando Evo y sus amigos pretendieron ir en ayuda del muchacho, una ráfaga de metralleta disparada al aire sobre sus cabezas los detuvo. Un oficial les ordenó no dar un paso más y siguió el flagelo. Golpeaban al indefenso muchacho sangrante. De pronto, el capitán ordenó: ya basta, quémenlo. Los policías de la UMOPAR, siglas de la Unidad Motorizada para la Represión del Narcotráfico, una dependencia que creó la DEA, vaciaron entonces un balde de gasolina sobre el cuerpo del agricultor. Evo y sus compañeros creyeron que podría tratarse de un simulacro para que el acusado aceptara culpas, pero no. La orden vino más tajante: quémenlo, fuego. Un soldado prendió un cerillo y lo arrojó a la gasolina. El muchacho, que tenía las manos atadas a la espalda, murió ardiendo ante el horror de su familia y la impotencia de Evo y su grupo. Murió el agricultor, sembrador de piña, plátanos y naranjas, y los policías se fueron hasta unos vehículos estacionados a unos 30 metros monte adentro, donde estaban sus presuntos superiores. Dijeron los testigos que ese capitán se cuadró militarmente ante los ocupantes de un jeep, 2 oficiales Rangers de Estados Unidos y un agente de la DEA. Evo Morales, que había llorado al ver el sufrimiento del paisano Isaac Mejía, así se llamaba, soltó la pelota de fútbol que traía en las manos, la dejó ir pendiente abajo y dijo con la voz quebrada: se acabó, hermanos. De ahora en adelante vamos a luchar contra estos hijos de puta. Y luego, con el llanto ya liberado, ayudaron a la mujer y los niños a enterrar los restos carbonizados del boliviano así sacrificado. Ese episodio, compañeras y compañeros, ese episodio casual, marcó el nacimiento de un líder. Hasta entonces, Evo era solo un promotor deportivo y tenía un cargo menor en el comité sindical de su comunidad. Aunque él y su familia anduvieron siempre toda su vida quemándose en la pira de la discriminación social y estaban ahumados por la pobreza y el hambre, aquel terrible suceso le hizo comprender que no era un designio del cielo, un mandato de Dios, nacer pobres y vivir humillados, que el sufrimiento de la gente estaba artillado por unos desgraciados que convertían el trabajo en castigo y hacían del derecho al pan un calvario a vencer al precio de la vida. Al comprobar que los soldados de su patria podían cometer tamañas atrocidades contra su propio pueblo, solo para cumplirle al imperialismo yanqui, a la DEA, a la CIA, a la embajada, al dólar, Evo Morales asentó a sus 23 años sus convencimientos y delineó acciones a cumplir en el plano revolucionario. Había asimilado la ética política de Che Guevara. La indignación que causa ver a un ser humano humillado por un canalla debe motivar una acción justiciera contra el agresor
y debe ser también al mismo tiempo un acto de amor al ofendido. Evo Morales comenzó a ver el fondo, arriba y a los costados. Su patria estaba copada por una poderosa estructura financiera y militar para la expoliación de los recursos naturales y para la explotación humana. Se propuso el luchador social ganar espacios inmediatos. Fue dirigente vecinal, líder del Sindicato de Trabajadores Agricultores del Chapare, vocero de los proletarios del campo, forjó el llamado instrumento político para la soberanía de los pueblos y ganó una diputación. Fue candidato a presidente en el año 2002 y quedó tercero entre 9 postulantes de izquierda y derecha. Al fin, en diciembre del año 2005, ganó la presidencia de Bolivia con su partido, el Movimiento al Socialismo Más, y el instrumento político de soberanía para los pueblos. Habían pasado 22 años desde el día en que vio consumirse a un ser humano en la hoguera del desprecio imperial. Ya era el presidente de Bolivia. Es de Federico Engels la aseveración de que detrás de una necesidad hay una casualidad y viceversa. Por esa deducción, según el autor del Antiduren, el hecho de que surja uno de estos, precisamente este, en un país y momentos determinados, es naturalmente una absoluta casualidad. Voy a dejar a los que saben la discusión que quieran entre causalidad y casualidad. Evo Morales era diputado nacional en 1992, cuando fue expulsado de la Cámara por decisión casi unánime. 104 de los 109 diputados lo echaron del Congreso por injuriar al Poder Legislativo y por atentar, se dijo, contra la honorabilidad de los honorables diputados. Evo Morales lo fue llamado delincuentes y serviles de la embajada gringa por no apoyar una petición para que se ponga en libertad a una treintena de indios que habían sido encarcelados una semana antes y estaban siendo flagelados en un cuartel por enfrentarse a las tropas a órdenes de la DEA en el Chapare. En esa refriega habían muerto 3 agricultores, pero también 2 agentes antidrogas. El diputado Evo Morales gritó que el Congreso era la primera pandilla de mafiosos en el Estado. Tenía razón. La DEA era entonces dueña y señora de la producción y el control de la hoja de coca. Tenía oficinas en ciudades y pueblos, aledaños a los centros de la producción cocalera, en los Yungas de La Paz, en el Chapare de Cochabamba. Pido permiso a ustedes para esta digresión. Marta, mi esposa aquí presente, tenía una casa en Villa El Carmen, al sur de Cochabamba, y a 2 cuadras había un edificio de la DEA, con todo y oficinas y letreros y agentes gringos pavoneándose en el barrio y mirando al vecindario con ojos de sospecha. Eran los años neoliberales de Reagan, Bush padre y Bush hijo de las privatizaciones a saco y la compra de la República Barata. La CIA, por su parte, era la indiscutible autoridad superior de la policía para espionaje, la CIA en Bolivia, con la represión y el control de dirigentes, agitadores, académicos, sindicatos y partidos políticos. En Bolivia, el poli estaba en la esquina y la CIA en la oficina. A eso llamábamos policía. Evo tenía plenamente identificado al digitador de tanta miseria política y atraso económico, el embajador de Estados Unidos, cualquiera que sea su nombre. De los últimos 5 embajadores gringos en Bolivia, 3 eran agentes confesos de la CIA, según una revelación de los WikiLeaks. El procónsul del imperio era el supremo ejecutivo desde 1932, cuando Bolivia y Paraguay protagonizaron la primera guerra internacional por el petróleo en la historia del planeta. La embajada gringa precipitó
esa contienda bélica a nombre de sus empresas, la Standard Oil y la Gulf Oil Company, supuestamente enfrentadas por una palabrita que hoy es la desgracia de pueblos y hombres: competitividad. La guerra del Chaco cobró la vida de 100.000 combatientes, 62.000 de ellos bolivianos, porque nosotros salimos a defender el petróleo y lo retuvimos. No nos quitaron el petróleo y retuvimos el gas. 4 veces lo privatizaron, 4 veces rescatamos el crudo. Las hermanitas Standard y Gulf se fusionaron en 1985 y parieron a la siniestra contaminadora Chevron. Los ecuatorianos saben de esto. Pero vaya, al diablo con esas historias sucias de sangre y capital. Desde 1940, la embajada norteamericana en Bolivia se dio a designar y o aprobar a los presidentes de Bolivia, o a descalificarlos y mandarlos al sacrificio. Eso le pasó, por ejemplo, a Gualberto Villarroel, un presidente nacionalista, a quien Washington acusó en 1946 de ser un agente nazi y auspició su colgamiento en el poste de un farol de luz municipal en La Paz. Aquel Gualberto Villarroel, que decía no ser enemigo de los ricos, sino más amigo de los pobres, fue la primera gran víctima mortal de la Guerra Fría en América Latina. Un presidente de la República colgado a las 3 de la tarde en la plaza frente al Palacio quemado. Evo Morales supo también que el imperialismo puso de rodillas a la Revolución Nacional de 1952. La embajada gringa cooptó y corrompió a los líderes de esa gesta popular: Paz Estenssoro, Siles Suazo, Lechín Oquendo y otros. Y luego este Evo atestiguó, incluso como soldado mostrenco en las tropas represoras, que las embajadas gringas, en connivencia con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, orquestaron al menos 6 golpes militares desde 1964 hasta 1982, incluida la sangrienta sonada fascista de 1971, con el tirano Banzer a la cabeza, para imponer en el Cono Sur la doctrina de la seguridad nacional y la Operación Cóndor, con Pinochet en Chile, Videla en Argentina y las dictaduras anticomunistas en Uruguay, Paraguay y Brasil. Evo Morales conoció también, no sin indignación, el papel del imperialismo en los asesinatos del comandante Che Guevara, que estaba prisionero y maniatado y fue ejecutado. En la muerte de sus compatriotas, el líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, que fue profesor en la UNAM, estando exiliado acá, del cura tercermundista Luis Espinal, del cantor y guerrillero antiimperialista Benjo Cruz y 61 jóvenes combatientes en la guerrilla de Teoponte en 1979, todos exterminados por la orden imperial, ni heridos ni prisioneros. Esa fue la orden. Se enteró el Evo de regimientos disciplinados, alineados, es su orden, mi capital, que mataron a 400 trabajadores mineros en 5 masacres desde 1965 y dio, en fin, ya como líder popular, la consagración homicida del neoliberalismo, que acribilló a tiros en las calles y en una sola tarde a 67 pobladores en la ciudad del Alto de La Paz, en la llamada Guerra del Gas, el 17 de octubre del año 2003. Por eso, cuando asumió la presidencia, en los primeros 5 minutos de su primer discurso, rompió con el neoliberalismo y con el Fondo Monetario Internacional, poder financiero devenido factotum político, y anunció un plan de renacionalizaciones de todos los recursos naturales privatizados al gran capital desde 1982. A menos de 100 días de su gobierno, Evo Morales rescató el petróleo y el gas. Luego recuperó las empresas de la minería, telecomunicaciones, ferrocarriles, electricidad, telefonía, aviación, agua, tierra y territorios ancestrales de las naciones originarias. En este momento, ningún recurso natural ni empresa histórica de Bolivia está en poder extranjero. Todo lo tenemos nosotros. Auspició Evo Morales la promulgación de una nueva constitución que
que reestructure la patria en los marcos de su legitimidad histórica y geográfica. Bolivia dejó de ser república y se asumió Estado plurinacional con la inclusión de 36 naciones originarias con 36 idiomas maternos. En diciembre de 2009, la UNESCO declaró a Bolivia territorio libre del analfabetismo. Evo Morales se proclama de izquierda y postula el socialismo comunitario. No es, efectivamente, un teórico marxista ni un ideólogo, ni siquiera fue bachiller en la secundaria. Como es un ideólogo, como es un teórico marxista, talentosa y certeramente, nuestro vicepresidente don Álvaro García Linera. En el espíritu de Máximo Gorki, el Evo suele afirmar que sus universidades fueron la calle y la lucha social. Admite sin traumas que no leyó los clásicos del comunismo, que no retiene teorías ideológicas y menos sabe de dialéctica marxista, pero todos los bolivianos vemos que se maneja a sus anchas con la lógica del razonamiento humanista, el silogismo elemental de la vida comunitaria de los pueblos originarios. O sea, por ejemplo, una verdad universal afirmativa que se contrapone a una verdad universal negativa debe tener por conclusión una verdad de sentido común, de aceptación universal para el vivir bien, para entendernos en las verdades particulares de la lógica formal. Razonamiento singular para el plural conocimiento. Miren, cuando con el apoyo de Cuba y su programa didáctico Yo Sí Puedo, Bolivia superó el analfabetismo, acercó a 63% de su población indígena a la luz del alfabeto castellano, un indígena quechua del norte de Potosí dijo en su idioma: Sachahuayasca, Sumajantutacón, Libruayasca, Hasta Canchaitacón, que quiere decir: las hojas de un árbol dan buena sombra, las hojas de un libro dan mucha luz. Atender y entender. Evo dijo una vez que un promotor de la liberación del indio en Bolivia, don Fausto Reinaga, le explicó que no es obligación atender mucho a los comunistas que traen a Rusia o China en sus discursos, pero que es urgente entender a Bolivia y su pueblo. El peruano Mariátegui postulaba atreverse al heroísmo de crear un socialismo latinoamericano sin calco ni copia. Eso estamos tratando de hacer en Bolivia. Consciente de que el enemigo estructural de todo proceso liberador es el imperialismo y que las burguesías y las oligarquías nativas son solo coyunturas, Evo tomó medidas radicales contra los oficiantes de la dependencia y la intromisión extranjera en las soberanías. El año 2008, muchos de ustedes recuérdenlo, inició en Bolivia una escalada de terrorismo fascista y mediático para derrocar al gobierno del cambio y reapoderarse de los ingresos, de los recursos naturales y del poder. Esos extremos empezaron con el desabastecimiento de alimentos y el rumor de catástrofes económicas y derivaron peligrosamente en acciones francamente separatistas entre Oriente y Occidente, es decir, entre el altiplano andino y los montes amazónicos del país. Querían partirnos la madre geografía. El terrorismo y la insidia mediática, como ocurre en estos días en nuestra hermana Venezuela, se pudían con el asalto y destrucción de oficinas administrativas y enseres del gobierno central en Santa Cruz, a la par de feroces muestras de racismo callejero contra los indígenas quechuas y aymaras de Occidente, lo mismo que contra los indios, araunas, guaraníes y guarayos en los llanos de Santa Cruz de la Sierra, Beni y Pando. No fue difícil detectar al artífice, al autor de ese estado de terrorismo, el embajador gringo Philip Goldberg, que estaba repartiendo miles de dólares entre paramilitares, jóvenes alquilones, empresarios ardidos por las políticas de nacionalización de los recursos naturales y los oligarcas en pos de recuperar sus poderes señoriales colonizantes.
Y algo más grave aún, se detectó la participación de mercenarios llegados de Europa del Este, húngaros, croatas y belgas, para apurar el separatismo y hacer redonda una pretendida república de la media luna oriental. Miren más. Con energía y con apoyo del pueblo, el gobierno neutralizó y desarmó esa maquinaria disgregadora del alma nacional. Murió el cabecilla de los mercenarios, el croata Eduardo Rosia, y otros 3 guardan prisión actualmente. Con pruebas irrebatibles, el gobierno de Evo Morales señaló y expulsó el año 2008 al embajador de Estados Unidos, Goldberg, que el pueblo ya llamaba Goldberg, un sátrapa que en los años 90 fungió de diplomático de la embajada gringa en Yugoslavia, la patria de Tito, patria socialista que, como ustedes saben, fue despedazada en republiquetas serbias, croatas, bosnias, herzegovinas y otras parcialidades neocapitalistas. En acciones subsiguientes, el gobierno del cambio, con Evo adelante, expulsó del país a la CIA, a USAID, una agencia de cooperación DISC, a la DEA y algunas ONGs, las muy no gubernamentales, que se manejan con dinero traído de afuera para meterse en asuntos de bien adentro. Desde aquí el 2008, pues, no hay embajador yanqui en Bolivia, pero como por arte de magia, se apagaron los intentos separatistas y la violencia en el oriente amazónico. Allí tenemos el referéndum revocatorio de mandato. Viéndose derrotados, los patrones de Oriente clamaron y lograron que el gobierno se someta a un referéndum revocatorio de mandato, a una consulta para ver si sigue o no en el gobierno. Evo aceptó aquel reto, ese desafío, y se lanzó. En agosto del 2009 hubo elecciones para ver si podía permanecer en el gobierno o no. Evo Morales salió elegido, reelegido, con 67% de la votación. Ahora hay una oposición derechista que se atiene a la democracia plurinacional y quiere ganar el gobierno en elecciones democráticas. Adelante, pues, democráticamente. Nosotros creíamos que con la llegada de Obama a la Casa Blanca, las relaciones con la superpotencia iban a normalizarse, pero la democracia obamizana no tiene interés en dialogar con Evo. No, ¿qué va? Si el hombre está consagrado a desquiciar gobiernos y presidentes incómodos al sistema, como el Mel Zelaya en Honduras, el padre Hugo en Paraguay, o lo que pretenden ahora con el compañero Nicolás en Venezuela, o lo que quisieron hacer utilizando policías con Correa en el Ecuador. Cuando a este Obama le dieron el Premio Nobel de la Paz por adelantado, a unas semanas de haber asumido la presidencia, Evo Morales le recomendó ser más Nobel y menos premio, para acabar con las guerras, con el saqueo imperialista de la riqueza de los pueblos. Y ahora, en el contexto latinoamericano, Evo volteó la imagen de Bolivia, el otro país más pobre de América Latina, después de Haití, como por inercia decían las enciclopedias hasta el año 2005. Bolivia pasó a ser, según el The New York Times del 16 de febrero de hace 3 días, comillas, el país que tiene el fondo financiero más grande de su historia para el tamaño de su economía, y bien podría ser la envidia de casi todos los países de economías emergentes del mundo. Eso dice ese periódico grande. El New York Times del pasado lunes añade que, aunque Morales se proclama revolucionario, otros han comenzado a utilizar una palabra diferente para describirlo: prudente e inteligente. Con la mezquindad conceptual de ese diario y su terror pánico ante cualquiera que se diga antiimperialista. Prudente, inteligente, para no decirlo con sus nombres reales, revolucionario y socialista. Bolivia va bien, compañeras y compañeros. Es soberana y cada vez tiene más aplomo político y económico. Hace 2 días entró en funcionamiento la primera planta de baterías de litio
para celulares y automóviles. Bolivia tiene reservas de ese mineral estratégico para unos 800 o 900 años, miren nomás, el litio, el bolitio que decimos en Bolivia, por Bolivia y por litio. El presidente Evo es el fundador, con Fidel y Chávez, con Correa, con los Kirchner, Maduro y Ortega y Bachelet, de esos eficaces instrumentos de apertura comercial e integración política que ya llenan nuestras palabras y voluntades. El ALBA, CELAC, UNASUR, el Banco del Sur, las empresas transnacionales y el Sucre, la moneda hemisférica que ya viene. Bolivia tiene hoy un trato armónico y dinámico con los países de su entorno. Brasil y Argentina le compran a precio el gas nacionalizado. Paraguay quiere también adquirir nuestro gas, ese recurso por el que fue empujado a la guerra aquella que les hablé, y lo hará este mismo año. Con el Perú avanza un ensamble para retornar al mar Pacífico por el puerto de Hilo. El presidente Humala se ha de entrevistar la próxima semana en Bolivia con Evo. Hay el deseo de restablecer el diálogo con Chile para nuestra reintegración marítima, pero ha de ser con la presidenta Bachelet, después de un bache apellidado Piñera, que nos forzó a llevar el pleito hasta los tribunales de La Haya. Allí seguiremos soportando y aportando pruebas de propiedad y pertenencia y despojo desde la invasión anglo-chilena de 1879 y el atraco de 1904. Pediremos también a los países del llamado Acuerdo del Pacífico definirse sobre nuestra situación de enclaustramiento, privados de nuestro acceso soberano al mar Pacífico. A ver qué nos dice. Evo llamó ayer a una reunión de urgencia en Caracas, una reunión de la UNASUR, porque hay la obligación fraterna, filial, amical, de defender la revolución bolivariana de Venezuela, así dijo. La patria de Bolívar y Chávez tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, y ese es el motivo central y final de las acciones desestabilizadoras del imperio, al margen de los deseos y preocupaciones de Obama manifestadas ayer en la llamada cumbre. Aquel su deseo de inmediata libertad de los presos en Caracas y su gusto pospuesto por el chorizo de Toluca. No saben cómo frenar a Evo Morales. En octubre del año pasado, 4 países se coludieron con la CIA para atentar contra el avión de Morales, contra la vida de Morales. Los presidentes de Francia, Austria, España y Portugal le prohibieron cruzar los cielos de sus países cuando Evo volaba de retorno de Moscú a Bolivia. ¿Qué plan? ¿Por qué? Que el avión de Evo se destantee en el espacio por falta de combustible o de una pista de aterrizaje de emergencia. ¿Y cuál fue el pretexto? Que la CIA le chismeó al socialista presidente Hollande de Francia y al derechista Rajoy y al portugués Cavaco, que el pícaro de Evo estaba llevándose de contrabando entre sus maletas o entre sus ropas a Edward Snowden, el héroe de los Wikileaks. Ese era el pretexto, ese era el aparente motivo para tratar de arruinar el vuelo de Evo. Ni ingenuos ni idiotas, simplemente serviles. Duro contra el Evo, sujeto preferido del bullying mediático que practican niños y metidos en el periodismo, niños con retardo mental o con complejos. Una periodista que sirve a la CIP, una citaria, le preguntó hace poco a Evo: ¿y usted qué estudió? ¿Qué título tiene? Evo le respondió al vuelo: honrado. Me especialicé en honestidad, soy honesto. Una profesión muy difícil en una sociedad corrupta, donde hasta las preguntas que parecen inocentes vienen envueltas en corrupción porque tienen precio, señorita. Mi profesión es honesta. Y para terminar, de definir a un presidente, para terminar digo de definir a mi presidente, voy a recuperar sus palabras en una reunión con periodistas del año 2010. Nos dijo: se puede vivir en la pobreza, sobrevivir al desprecio racial y al odio,
pero no se puede vivir en la soledad. No hay peor castigo que estar solo, andar sin nadie confiable a nuestro lado. Los indios estuvimos solos durante 446 años desde que llegaron los españoles a este lugar, primero dentro de la colonia y después fuera de la República, siempre solos. La buena noticia, compañeras y compañeros, es que Bolivia ya está en posesión de su identidad originaria y la está ejerciendo. Ya no camina sola en soledad capitalista. Si Europa privan hoy los indignados, en Bolivia vivimos los indigenados. Somos los indigenados, como nunca y para siempre. Les agradezco. Gracias. Bueno, queridos amigos, ahora mi temor, discúlpeme que estoy un poco afónico, ahora mi temor es no estar a la altura de los dos oradores que me antecedieron. Y quiero aclararles también antes de empezar, no soy ningún doctor, soy soldado profesional, pero soldado de verdad. Y el soldado de verdad ama a su patria. El tema que estaba concertado para esta charla entre nosotros, se establecía que yo hablara del legado de Hugo Chávez. No contaba yo con la participación tan honrada del señor rector Enrique Dussel y del señor embajador Mancilla. Pero en las condiciones que está mi país ahora, tengo que hacer un rápido recuento de lo que es el legado de Hugo Chávez, para tratar de hacer también un esbozo de qué es lo que está pasando y por qué está pasando lo que está sucediendo hoy día en mi país, Venezuela. Vamos a empezar entonces con el legado de Hugo Chávez. Pienso que soy de los que piensan que el legado de Hugo Chávez se determinará verdaderamente cuando transcurran varias generaciones y que la historia en verdad haga una evaluación de sus procederes y de lo que él legó a la posteridad. ¿Por qué? Porque sencillamente los hombres que hemos vivido los días de Hugo Chávez, vimos sus acciones, sus ejecutorias, y que en una forma u otra hemos estado afectados, en forma positiva o en forma negativa. Careceríamos de la objetividad para juzgar el legado de Hugo Chávez. Sin embargo, los que estamos presentes hemos oído hablar de mucho de Hugo Chávez y hemos entendido que hizo cosas que nunca se habían hecho. Hombres como estos que hacen cosas que nunca se habían hecho trascienden en la historia. Entonces, en este momento vamos a hablar del Chávez estadista, constructor de una nueva república. Vamos a hablar del político creador de una nueva corriente ideológica, el Chávez geopolítico, que luchó por un mundo multipolar en búsqueda del equilibrio de los centros de poder. Y nos interesa el Hugo Chávez humanista, que entregó su juventud y su vida entera en beneficio de los más pobres. Pero antes tenemos que hablar del Hugo Chávez soñador, no de aquel soñador que solo crea en su mente ilusiones y no da pasos hacia la búsqueda de sus ideales, no del soñador utópico que es capaz de crear repúblicas aéreas, como lo había dicho el libertador Simón Bolívar. Chávez fue un soñador
el soñador que creó su propia utopía. Pero a semejanza de aquella señalada por ese pensador mexicano que fue Leopoldo Sea. Leopoldo Sea decía: una utopía fundamentada en el más profundo reconocimiento al humanismo, a la igualdad. Una utopía integral, abarcante y humanista. De la misma manera que habló Simón Rodríguez, la utopía americana, que no sería sueño ni fantasía, sería filosofía y sería realidad. Aquí vamos a hablar del Chávez que tuvo sueños y los hizo posibles, de aquel que vio y sintió un país en crisis económica, social y política, pero sobre todo en crisis moral, y promovió cambios para hacer despertar a un pueblo del letargo en que adormecía y llevarlo a tomar conciencia de su dignidad. Nos interesa el Chávez que vio una América Latina sumida en una crisis de identidad, donde el imperio andaba en lo que él consideraba su patrio trasero, imponiendo doctrinas, tratados, acuerdos, solo para la explotación y dominio de los pueblos hermanos, que oyeron el clamor del líder, exhortándolos a sacudirse del yugo que los dominaba y a ser dueños de sus propios destinos. Hablaremos de aquel Chávez que fue más allá de nuestro continente para tender lazos de solidaridad y hermandad a naciones lejanas de África, Asia y Europa, en la búsqueda del equilibrio del universo y de un mundo multipolar. Sin embargo, para dar a conocer su pensamiento, profundizar en su obra y acción, es necesario recordar algunos antecedentes de cómo era nuestro continente antes de Chávez. Desde el 4 de febrero de 1992, cuando Hugo Chávez irrumpe conduciendo la rebelión contra el status quo establecido por los gobiernos de la Cuarta República, hasta el 5 de marzo del año pasado, cuando fallece, solo habían transcurrido 21 años. Ese fue el lapso de vida pública de Hugo Chávez. Algunos de los aquí presentes aún no habían nacido, otros eran niños y otros adolescentes. En esos 21 años sucedieron eventos de gran importancia en el acontecer mundial. Venezuela y la América Latina fueron el centro de muchos de ellos. A mi manera de ver, a partir del 4 de febrero de 1992, Venezuela y América Latina no serían las mismas. Hugo Chávez estremeció a su país de este a oeste y de norte a sur, capitaneando la rebelión de por lo menos la mitad de la oficialidad media y subalterna de los oficiales del ejército, con sus tropas, en un levantamiento sin par, que tuvo muy poca duración, pero de gran repercusión política, puesto que la derrota militar sufrida rápidamente se convirtió en un espectacular triunfo político, con la aparición del líder de la sublevación en las pantallas de televisión presentando su rendición. Nunca un minuto de televisión había sido tan ampliamente aprovechado. Chávez, en esta breve aparición, reconoció su derrota al no lograr los objetivos que se perseguían. Reconoció el esfuerzo y el valor de sus compañeros y les hizo un llamado a deponer las armas y a evitar un mayor derramamiento de sangre. Asumió la responsabilidad como líder de la rebelión que llamó bolivariana. Esto es algo inédito en América Latina. Los quienes siempre dieron golpes de Estado o una rebelión de este tipo, después de su derrota se escabulleron y no se presentaron al pueblo para asumir la responsabilidad. Dejó abierta la posibilidad de continuar la lucha con su famoso por ahora. Ese por ahora es bien conocido en América Latina. Y envió un mensaje de esperanza a los venezolanos que soñaban con un país mejor.
Este se puede decir que es el preámbulo de la revolución bolivariana, la rebelión del 4 de febrero. Veamos cuál es la herencia que nos dejó su máximo líder. Desde el punto de vista histórico, sabemos que nuestras guerras de independencia casi en su mayoría se concretaron con ideales más allá de la simple liberación del Imperio Español. Las ideas de nuestro precursor Francisco de Miranda, de Bolívar, San Martín, Morazán, Martí, Hidalgo, Morelos y otros dieron preferencia a la igualdad, la justicia y la solidaridad de los gobiernos de los pueblos. Nuestras gestas emancipadoras lograron romper las cadenas que nos ataban al poder español, pero hasta allí se vio materializada la independencia de nuestros países, la independencia de nuestros países. En nuestros países las oligarquías y burguesías surgidas después de las guerras traicionaron los postulados e ideales de los libertadores. Así lo manifiesta el propio Bolívar después de 20 años de lucha y comienzos del fatídico año de 1830. Decía el libertador: conciudadanos, me ruborizo al decirlo, la independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de los demás. Con la guerra de liberación logramos expulsar las fuerzas de la corona española, cuyos últimos reductos salieron de la América Latina en el año de 1826. Pero salimos de un imperio para caer en manos de otro, no menos peligroso: la hegemonía económica, política y cultural de las grandes potencias. Durante más de 100 años, el imperio norteamericano y las transnacionales se enseñorearon en toda América Latina, donde sus intervenciones, saqueos de la materia prima y explotación de nuestros pobladores llevaron a Eduardo Galeano a decir que la región sigue trabajando de sirvienta. Nuestros ejércitos se convirtieron en instrumentos de dominación interna al servicio de las oligarquías locales y de represión violenta de las luchas populares, y terminaron siendo controlados a lo largo del siglo XX por los intereses del imperialismo estadounidense. Para completar el saqueo, después de este saqueo que describe muy bien Eduardo Galeano en su obra Las venas abiertas de América Latina, para completar ese saqueo aparecieron los organismos ya citados acá por el embajador Mancilla, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que aseguraron la hipoteca de los países empobrecidos, haciéndonos cada vez más dependientes de los grandes dueños del capital, acumulando deudas impagables que habían sido cobradas en repetidas oportunidades y que llevaron a la quiebra a las economías más prometedoras de América Latina. Hay que recordar el caso de Argentina. La cultura no se escapó del dominio imperialista. Nos cambiaron hasta la manera de pensar con sus bombardeos a través del cine, la televisión y los medios de comunicación, que se conjugaron con sus propietarios hasta cambiarnos inclusive nuestras costumbres alimentarias. Fue un dominio total. De la yuca, la papa, el maíz, nos llevaron a comer trigo. Esta fue la situación hallada por Hugo Chávez cuando él asume su primer gobierno. 13 años de lucha revolucionaria. Hugo Chávez se manifestó como un verdadero estadista. Su talante como tal trascendió las fronteras venezolanas. En América Latina, inspirados por Chávez, han surgido nuevos líderes que han ido tomando conciencia del quehacer histórico y han conducido a sus pueblos por los caminos de la liberación, sin atender imposiciones de potencias foráneas y tomando decisiones soberanas de acuerdo con sus realidades y particularidades que les permite ser dueños de su propio destino. En América Latina sigue siendo un foco revolucionario, como lo fue hace 200 años. Nos negamos al dominio de un todopoderoso. Tenemos gestas históricas que nos dan derecho a una soberanía política, económica.
y a la afirmación como pueblos dignos. El fuego casi apagado por la desaparición física del gran hombre que fue Bolívar ha renacido. Su pensamiento, su legado político y social se torna cada vez más vigente. Todo ello bajo el impulso, el coraje y la decisión de Hugo Chávez. Los cambios se evidencian en varias de nuestras naciones. Surgen nuevas constituciones nacionales, producto de la participación directa de los pueblos, que reemplazaron a las emanadas exclusivamente de acuerdos entre partidos políticos que solo pretendían preservar sus intereses y detentar el poder para su propio usufructo y beneficio. Este ejemplo, el ejemplo narrado por el señor embajador, es un ejemplo claro y fehaciente de lo que ha pasado en Bolivia. Similarmente pasó algo parecido en Ecuador. Este ha sido en parte el legado de Hugo Chávez, la recuperación de la soberanía de nuestra América. Hugo Chávez, unido con líderes progresistas, han logrado esta meta. Dentro de este mismo contexto histórico, podemos decir también que Chávez logró bajar de los bronces y mármoles a los libertadores, donde las oligarquías los habían recluido, exhibiéndolos solo cuando les convenía en las fechas patrias, haciendo de ellos su mampara en sus engañosos discursos, que con su lenguaje populista y acomodaticio ocultaban la podredumbre de sus riquezas y sus manejos. Así nos lo dice un famoso poeta venezolano que rindió su último suspiro aquí en México, don Andrés Eloy Blanco. Andrés Eloy Blanco decía, señalando al libertador: pero en mi tierra el hombre de sombrero de palma, refiriéndose lógicamente al pueblo, estuvo más de un siglo buscando a su Bolívar. Se lo daban en historia mitológica, se lo ofrecían en semidios y se lo negaban en hombre, se lo daban en sombra y se lo negaban en luz, se lo daban en bronce y se lo negaban en pan, y el bronce no se come. Chávez tomó el pensamiento político de nuestros libertadores, en especial de Bolívar y su maestro Simón Rodríguez, y unidos a las acciones y luchas socialistas de Ezequiel Zamora, conformaron el fundamento y sostén ideológico de la revolución bolivariana, denominada el árbol de las tres raíces, que sembró en el corazón de su pueblo. Este pueblo que siempre vio la figura alejada de su libertador en las estatuas, con Chávez como maestro y pedagogo, lo conoció, lo internalizó, amó sus ideas, sus enseñanzas y sus sueños, y los sueños de otros de nuestros emancipadores. De esta manera, Hugo Chávez hizo un verdadero rescate de nuestra dignidad nacional, y con esto reavivó la dignidad del venezolano y la autoestima de otros pueblos de América Latina. Vamos a darles un pequeño esbozo, se puede decir, o vamos a trazar algunas ideas de Chávez antiimperialista. La condición de antiimperialista es lo que hace sobrepasar fronteras a Hugo Chávez. Le impregna de ese sentimiento a la América mestiza y va más allá de los océanos y entre los corazones de las gentes africanas y asiáticas, porque hizo de los pueblos más pobres la motivación de sus luchas. Y aquí podemos extrapolar su condición de humanista. Humanista en el significado filosófico de la moral, la dignidad y el valor de la persona. Su máxima preocupación fue la gente, su pueblo. A él dedicó todas sus batallas como ser humano. Chávez volcó toda su sensibilidad de condición terrena en los más pobres, en aquellos que nada tienen o tienen muy poco. De allí su esfuerzo por alimentar a las muchedumbres, por proporcionarles salud, educación, vestido y vivienda, siempre en coincidencia con Bolívar, buscando la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social
y la mayor suma de estabilidad política. La generosidad de Hugo Chávez se extendió aún hacia el norte, hacia el propio corazón del imperio norteamericano, el Bronx, el distrito más pobre de Nueva York, donde solidariamente hasta su muerte vino proporcionando combustible para aliviar la rigurosidad del invierno a sus pobladores de mayoría afrodescendientes. Su magnanimidad se extendió a sus compañeros de lucha, quienes en alguna oportunidad le dieron la espalda en las lides revolucionarias, o más allá, a sus opositores políticos, a quienes siempre manifestó su respeto. Una de las figuras que resaltan más en Hugo Chávez es el Hugo Chávez socialista. Esa misma condición de humanista lo lleva también a tener profundas convicciones socialistas. La firmeza de sus principios y creencias ideológicas es tal que se erige como una de las principales figuras del socialismo del siglo XXI. Corriente apartada y bien diferenciada del socialismo soviético, que se inspiró en autoritarismo de Estado sobre el ser humano. No fue un mero teórico que creyó en los principios marxistas, leninistas, sino que lleva a la práctica y a la acción su pensamiento y creación original, atendiendo a la condición de su gente, sus costumbres y sus propias creencias. Su socialismo no es la copia de teorías fracasadas anteriormente. Inventamos o erramos, predicaba el sabio maestro de Bolívar, don Simón Rodríguez, y esta fue la consigna que Hugo Chávez tomó para liderar la revolución social, cultural, económica y política. De la misma manera hizo suyas las palabras del gran sabio Albert Einstein, quien al referirse a los daños que causa el capitalismo expresó: estoy convencido de que hay solamente un camino para eliminar estos graves males, el establecimiento de una economía socialista, acompañada por un sistema educativo orientado a metas sociales. Vamos ahora a un ligero dibujo, se puede decir, del Chávez geopolítico. La figura de Chávez, desde su perspectiva geopolítica, vamos a analizar su visión del ejercicio del poder económico, militar y político fuera de su país de origen, entre los países, entre las regiones y entre los polos de poder. Una vez que Chávez llega al poder en 1998, basado en el potencial energético de Venezuela, miembro de la OPEP y primer exportador de petróleo hacia los Estados Unidos, inicia un esfuerzo para tratar de recuperar los precios de este insumo energético, que para la fecha estaban en el promedio de los $13 por barril, cosa que sustancialmente beneficiaba a la principal potencia económica y mayor consumidora de esta fuente de energía. Su primer paso fue el de realizar una gira por los países miembros de la OPEP y también por otros países productores de energía. Entre ellos estuvo Irak. Esto irritó muchísimo al imperio de los Estados Unidos. Y segundo fue convocar una reunión de la OPEP en Venezuela. Allí empezó la recuperación de los precios del petróleo, a disgusto, lógicamente, de los Estados Unidos. Se hicieron nuevas leyes, se promulgaron diferentes leyes en diferentes áreas, el área financiera, el área de petróleo, la ley de tierras, y lógicamente allí Hugo Chávez estaba tocando los intereses más grandes de la oligarquía criolla y lógicamente también fuertemente los intereses de los Estados Unidos y de las potencias europeas. Sin embargo, entre los años 2003 y 2004, después del golpe de Estado y del paro petrolero de más de 63 días, se logró la soberanía definitiva de este recurso petrolero, de este recurso energético que significa mucho para la economía de Venezuela. Ya el embajador
Mansilla ha citado de que Venezuela tiene las más grandes reservas de petróleo del mundo. Yo puedo decir que prácticamente que cada venezolano está sentado en varios barriles de petróleo. Y esa fue una bondad que hizo Dios con el pueblo venezolano, pero también detrás de él viene un daño: el abandono del campo, el abandono de la agricultura, de la cría, para ir a trabajar en la industria petrolera y crear cinturones de miseria en las grandes ciudades de Venezuela, como ha sucedido en casi todas las ciudades latinoamericanas. Chávez logró también la nacionalización de otras importantes empresas estratégicas, como las de electricidad y comunicaciones, siempre dentro del amparo de las leyes que rigen estas materias en el ámbito internacional. Otros países estimulados por esto hicieron lo mismo. De hecho, ya han contado acá lo que hizo Bolivia y también lo que hizo Argentina, también lo que hizo Ecuador. Pero el efecto mayor desde el punto de vista del equilibrio del poder, hablamos de geopolítica, a nivel regional y mundial, lo constituye el protagonismo de Hugo Chávez en el proceso de integración de América Latina. La potencia imperial del norte, con sus continuas e insaciables apetencias sobre nuestras economías, pretendió extender el Tratado de Libre Comercio a toda la América Latina, con excepción de Cuba. En Mar del Plata, en el 2005, Hugo Chávez, quien ya venía trabajando con los líderes de Mercosur, Kirchner, Lula y otros líderes, dieron el traste con el Tratado de Libre Comercio. Y de allí salió la alternativa bolivariana para las Américas, hoy en día ALBA-TCP. El proyecto anhelado por Bolívar y Miranda y otros paladines de la integración latinoamericana se manifiestan en los surgimientos de UNASUR, ALBA, el Banco del Sur, Petrocaribe, y también es de destacar la acción de Hugo Chávez en el Mercosur. Luchó durante 6 años para que Venezuela pudiese ser miembro pleno de Mercosur. Debo resaltar que el ansiado sueño de Bolívar de reunir a los países de América mestiza en una confederación de naciones, como lo planteaba en el Congreso Anfictiónico de Panamá, es una realidad evidente en la conformación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Ahora podemos nosotros decir exitosa CELAC, porque en la segunda cumbre realizada nada más y nada menos que en La Habana, Cuba, fue un extraordinario triunfo de integración de América Latina, cosa que fue inclusive posteriormente cuestionada por el imperio de los Estados Unidos, tratando de restar méritos a lo que había sucedido en La Habana. Una de las cosas resaltantes de esta integración de América Latina es que evidentemente la integración impulsada por Chávez y otros líderes latinoamericanos han restado mucho poder de acción del imperio de los Estados Unidos en América Latina. Ya América Latina no es el patio de atrás de los Estados Unidos. Pienso que la integración latinoamericana es uno de los grandes legados de Hugo Chávez. Pero voy a terminar este tema del legado de Hugo Chávez. Y por favor, yo quiero que me sigan en una descripción muy rápida de lo que ha venido pasando en Venezuela. Recuerden que les hemos hablado de la revolución bolivariana. 15 años en el gobierno, 14 años estuvo Hugo Chávez vivo
liderizando esta revolución. En estos 15 años nosotros hemos sido objeto de golpes de Estado, de paros petroleros, de aplicar una figura muy nueva en la Constitución nuestra, que es el referéndum revocatorio, que se lo aplicaron al presidente Chávez, el cual ganó con el 59,4% en contra de un 40 y tanto por ciento de la oposición. Hemos sido atacados permanentemente. En estos ataques la violencia se ha practicado y en estos eventos hemos tenido pérdidas de vidas humanas. Puedo decirles que hubo en el golpe de Estado de abril, del 11 de abril del 2002, 19 muertos y 139 heridos. En la última elección presidencial, abril del año 2013, hubo 11 fallecidos y más de 60 heridos. Y en febrero hasta ahora llevamos 6 fallecidos. Y de hecho el último fue en el día de ayer, donde las huestes fascistas de la ultraderecha atacaron a una marcha pacífica de obreros en Ciudad Bolívar, obreros de Sidor, que es una de las empresas de minerales y metales de Venezuela. Es el último de que se tenga en este momento conocimiento, que es el 6º fallecido. Los últimos eventos quiero contárselos de una forma muy rápida. A finales de enero, la oposición, los líderes de la oposición, a finales de enero ya se tenían informaciones de que la oposición estaba impulsando acciones violentas, preparándose para realizar acciones violentas en el día 12 de febrero. Eso se pudo determinar por una conversación telefónica entre un embajador, quien fuera embajador de la Cuarta República, y el jefe de la Casa Militar, almirante Carratú Molina, jefe de la Casa Militar de aquel famoso presidente Carlos Andrés Pérez, que pasó a la historia como uno de los presidentes más corruptos en la historia de Venezuela. Esa conversación determinó de que se estaban preparando acciones y que ellos aspiraban que fuera similar al 11 de abril del 2002. En los primeros días de febrero, los líderes de la oposición llamaron a una marcha el 12 de febrero. El 12 de febrero se celebra en Venezuela el Día de la Juventud, porque conmemoramos la Batalla de la Victoria. La Victoria es una ciudad cercana a Caracas, y allí José Félix Rivas, héroe de nuestra independencia, con unos jóvenes imberbes estudiantes, derrotó a las huestes de José Tomás Boves. Aquello fue una batalla heroica y se celebra en Venezuela el Día de la Juventud. El Día de la Juventud se realizó un desfile en la Victoria muy tranquilo. Se realizó una marcha pacífica de la oposición muy tranquila, hasta su concentración al frente del Ministerio Público en el centro de Caracas. Estando reunidos allí, la masa de la derecha estuvo conversando con ellos este líder de la oposición, que se llama Leopoldo López. Mantuvo una conversación entre los que estaban allí muy cerca del Ministerio Público y se retiró. Una vez que se retiró, soltaron sus mochilas los marchantes, los que iban en la marcha, extrajeron piedras, bombas molotov y extrajeron sus respectivas máscaras antigas. Era una marcha violenta disfrazada de pacífica. Allí atentaron contra las instalaciones del Ministerio Público, deterioraron la instalación, hirieron a funcionarios que estaban dentro de la instalación, a pesar que
a pesar de que los funcionarios trataron de hablar con los líderes de la marcha, ellos no aceptaron. La fiscal general de la Nación propuso una conversación con los manifestantes, no aceptaron. Esto ya era algo preconcebido, planificado. Esto es lo que ha sucedido. Ahora bien, vamos a hablar muy rápidamente de lo que es de la actuación de los Estados Unidos, porque este enfrentamiento que hubo al frente de la Fiscalía produjeron ya 2 muertos. En 2 días anteriores se habían producido revueltas en una ciudad que queda al occidente del país, San Cristóbal, que es la capital del estado Táchira, que es limítrofe con Colombia. Y si hablamos de Colombia, hablamos de paramilitares y hablamos de fuerzas violentas auspiciadas por un expresidente, Uribe Vélez, expresidente de Colombia. Hay paramilitares ahora en San Cristóbal, y esos 2 días antes de la marcha ya habían causado un muerto y destrucciones a instituciones públicas. Ahora bien, ¿de dónde proviene ese enfrentamiento? Es lógico que haya luchas, pero que se haga la lucha dentro de los patrones que establece la Constitución. Lamentablemente, en 18 elecciones la oposición no ha logrado dominar a los socialistas del proceso revolucionario. Han recurrido varias veces a la violencia, ahora lo están haciendo nuevamente. Se están aplicando los mismos patrones de aquello de la Revolución Naranja, de los golpes blandos, o guerra de perros también la llaman. Y yo les voy a decir a ustedes cómo es el modus operandi de estas guerras, en las cuales se han visto afectadas aquello que se llamó la primavera árabe, que afectó a Egipto, Túnez, Libia y Siria, que está viviendo hoy día una feroz guerra civil, y que en Ucrania se está aplicando lo mismo. Hace 2 noches yo veía en la avenida Independencia, que le llaman en la ciudad de Kiev. Kiev es una ciudad preciosa. Yo veía incendiada de punta a punta la avenida Independencia. Eran acciones vandálicas. Y entonces a esto se llega por una serie de pasos que yo rápidamente les voy a señalar. Primero, el modus operandi, aquí cito con nombres y apellidos, modus operandi de los Estados Unidos que intervienen en todos este tipo de movimientos violentos. Primero empiezan por satanizar a los dirigentes, a los gobernantes, deslegitimación de políticas de gobierno, exacerbación del odio entre las clases, en Venezuela en específico, odio del rico contra el pobre. Al pobre le llaman pata en el suelo. Desvirtuación de la realidad del país, tratando de crear una matriz de opinión negativa de un gobierno débil, de un país cuya economía está en crisis. Desvirtuar definitivamente que el control del gobierno no es apropiado para lo que está pasando en el país. Llaman a calentar la calle, inicialmente marchas pacíficas, se van calentando las marchas que terminan en violencia. Inicialmente todo esto está apoyado subrepticiamente por los Estados Unidos. Una manera es la financiación de aquellas ONG o aquellos organismos controlados por los Estados Unidos, que algunos han sido expulsados de Venezuela, como la DEA, expulsada también de Bolivia, y otras organizaciones como la USAID, también expulsada de Venezuela. Esas organizaciones financian, pero no solamente financian, asesoran y preparan en la lucha violenta para poner pueblo contra pueblo y terminar en una guerra civil. Pero lo importante y lo interesante de esto es que utilizan los medios diplomáticos
para hacer todas estas tareas. Recientemente Venezuela expulsó 3 diplomáticos norteamericanos. Ellos visitaban las universidades aduciendo que iban a proporcionar información para que obtuvieran los estudiantes visas para ir a estudiar a los Estados Unidos. Por debajo de eso lo que había era adoctrinamiento, captación de líderes violentos para usarlos en la represión y en la violencia. La actitud de la oposición ha sido, entonces se presenta apoyando a los Estados Unidos, perdiendo la dignidad, porque han perdido la dignidad esos grupos de derecha. ¿El gobierno cómo ha actuado? El gobierno ha actuado apegado a la Constitución y las leyes. Su actuación, la actuación de las fuerzas de seguridad se ha realizado en forma moderada. No hay reprensión como en las épocas de la Cuarta República, donde un famoso gobernante que inicialmente en su juventud fue comunista y después cuando tuvo el poder en la mano en Venezuela se declaró como el más furibundo de los derechistas y apoyadores del imperio norteamericano, que fue Rómulo Betancourt. Él decía: disparen y averigüen después. Esa era la política que se utilizaba en la Cuarta República. Si ustedes quieren ver en forma objetiva de la paciencia que han tenido las fuerzas de seguridad en controlar la violencia en Venezuela, pueden ver un video donde un estudiante salta por encima de los escudos de protección de las fuerzas de seguridad y traspasa la parte frontal y el techo y va a caer detrás de la línea de las fuerzas de seguridad. Los miembros de esa línea sostuvieron al joven que saltó y de no haberlo sostenido hubiera dado en el suelo y hubiera terminado fracturado. Lo pararon y lo volvieron a devolver, lo devolvieron donde estaban sus compañeros de lucha. Eso es un video que demuestra claramente la forma como las fuerzas de seguridad han controlado la violencia en Venezuela. El presidente Maduro ha tomado una serie de decisiones muy firmes. En octubre se le dio una ley habilitante para gobernar durante un año con leyes firmes para atender a la inseguridad, para atender la guerra económica que ha sido nefasta, una guerra sustentada en el acaparamiento, en la especulación, donde el desabastecimiento y lógicamente el pueblo, la masa, la gran mayoría siente esa guerra económica, y la actitud de estos violentos y de los líderes de la violencia es tratar de hacer entender a la población venezolana que ese gobierno no tiene la capacidad para dirigir el país. Pero eso no termina allí en las violencias callejeras y el enfrentamiento entre pueblo y pueblo. No, después viene la intervención de las Fuerzas Armadas. Y una vez que entra la intervención de las Fuerzas Armadas, a un golpe de Estado, Estados Unidos apoya con armas a un grupo opositor de un gobierno que es progresista. Eso es lo que buscan los Estados Unidos, porque aducen que ellos aducen que hay que intervenir para proteger a la población del pueblo que están invadiendo, porque esa es una invasión mediante este modus operandi. Creo que iba a citar algo, discúlpeme que la ronquera me tiene un poco mal. Voy a leer lo que dijo Obama en la reunión de los 3 líderes del TLC. Obama dice: quiero hablar sobre la situación en Venezuela y en Ucrania y la violencia inaceptable que se está dando en esos 2 países que Estados Unidos condena firmemente. En Venezuela, en lugar de tratar de desviar la atención de sus propias carencias, expulsando con falsas acusaciones a diplomáticos estadounidenses,
El gobierno debería concentrarse sus esfuerzos en atender los reclamos legítimos del pueblo venezolano. Junto con la Organización de Estados Americanos, y esto pueden ustedes ver que involucra a la Organización de Estados Americanos en la política exterior de Estados Unidos, y Estados Unidos es un miembro más de la Organización de Estados Americanos. Entonces, sin embargo, él dice, junto con la Organización de Estados Americanos, hacemos un llamado al gobierno venezolano para que libere a los manifestantes que han sido detenidos y que entablen un diálogo verdadero que todas las partes tienen que trabajar conjuntamente, abstenerse de la violencia y restaurar la tranquilidad. Esta es una injerencia fehaciente en los asuntos de un pueblo soberano, soberanísimo, como es el pueblo de Venezuela. Entonces, aquí está la respuesta de Venezuela. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela repudia tajantemente las declaraciones emitidas el día miércoles 19 de febrero por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en la medida en que constituyen una nueva y grosera injerencia en los asuntos internos de nuestro país, con el agravante de usar como base información falsa y aseveraciones sin fundamento. Es una ofensa a la tierra heroica de los aztecas, de Juárez, de Villa y de Zapata, del noble y valiente pueblo mexicano, que el presidente Obama, desde esa hermana nación, siga agrediendo a un país libre y soberano de la América Latina y Caribeña, cuyas políticas, orientaciones y decisiones son el resultado de la voluntad popular expresada democráticamente. La declaración que esperan los gobiernos independientes y los pueblos del mundo es aquella donde el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica explique por qué financia, alienta y defiende a los dirigentes opositores que promueven la violencia en nuestra patria, y aclare con qué derecho en su secretario adjunto Alex Lee transmitió un mensaje de su gobierno donde se intenta condicionar y amenazar al Estado venezolano con su decisión de poner dura. Sin embargo, él no estaba dispuesto a presentarse ante la justicia, pero resulta que en Venezuela se tenía información que él iba a ser objeto de un atentado para quitarle la vida. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, estuvo durante 3 madrugadas tratando de convencer a la familia, el papá, la mamá y la esposa de Leopoldo López, de que iba a ser objeto de un atentado. Al final, cuando le mostraron una cinta que oyeron, y los padres de Leopoldo López reconocieron las voces en donde decían que no importaba, que se le podía quitar la vida. Se propuso la protección de Leopoldo López, la custodia y la garantía de la vida de Leopoldo López si él se entregaba, y por eso en la marcha pacífica se dejó que él llegara hasta el final, donde se entregó, y entonces fue recluido y ya está acusado por los tribunales. Fue una entrega programada entre los familiares y este líder violento de la derecha, de la ultraderecha venezolana. Muchas gracias. No sé si hay un periodo de preguntas, porque como esto se ha extendido bastante. Bueno, yo he dejado que hablen extensamente, porque esto es de primera mano. Creo que estamos lo mejor. Estas son revoluciones, perdón que les diga, son revoluciones ricas, no son pobres. Han recuperado las riquezas de su subsuelo, justamente el litio y el petróleo, y están siendo administrados por el gobierno. Miren lo que nos está pasando. Estamos justo en un proceso que podríamos llamar de cangrejo, caminando hacia atrás en la historia,
recuperar lo que está pasando en México va a costar 15 o 20 años. La Argentina privatizó su petróleo y todavía no lo recupera. Y lo mismo le ha pasado a otros países. Pero no solo hemos vendido el petróleo y el gas. Ustedes quizás ni se den cuenta lo que significa la interconexión electrónica. La CFE tenía la gran conexión electrónica por decenas y decenas de gigabytes, que significa la posibilidad de toda la electrónica de México. Desarmaron la CFE para quitarle la conexión electrónica, aunque ustedes no crean, no tanto la electricidad. Y ahora en la ley de la semana pasada se la está distribuyendo entre Televisa, Teleazteca y el capital privado. Es decir, no están sacando petróleo, no están sacando el gas, no han sacado los ferrocarriles, no han sacado toda la minería en manos de los canadienses, y hasta nos han sacado hasta lo virtual, que ni nadie se entera de lo que es, pero son las conexiones con todo el mundo. Y todo eso está privatizando. Ante la realidad de nuestros hermanos, tendríamos que ponernos verdaderamente a llorar o a decir, como dijo Evo Morales ante el compañero quemado: nos están quemando, basta. Lo dijeron en el 94, pero ahí están los pobres del sur todavía gritando. Pero estamos viviendo en este momento un momento geopolítico muy grave y Venezuela está sufriendo. Y como armaron durante años la mala prensa, y hasta el pobre pueblo simple cree que este nuevo Bolívar, Hugo Chávez va a pasar la historia como el segundo Bolívar. Así miren como Cárdenas pasó por el segundo o tercer tata en Michoacán. El primer tata fue totémico de los indígenas, el segundo fue Vasco de Quiroga y el tercero fue Cárdenas. Bueno, Hugo Chávez va a pasar por segundo Bolívar, pero además un Bolívar con una concepción latinoamericana extraordinaria. Y por eso que en este momento se están convocando gente como la Cristina Kirchner, como Evo Morales y otros, y no sería difícil que hubiese una reunión también del ALBA en Venezuela en apoyo del gobierno. Pero nosotros, el nuestro, alabando a los otros, que miren lo que hacen, triste. Pero, bueno, cobremos conciencia. Habíamos pensado dar la palabra, pero yo creo que ya lo dicho está muy bien. Preguntar cosas es de los diarios de estos días, porque estamos en plena historia. Venezuela está hoy en el centro de la historia, pasa por ahí la historia, y hay que tener mucho sentido. Personalmente, he sentido la muerte de Hugo Chávez como de un padre, aunque sea mucho más joven que yo. Lo he conocido personalmente, he hablado con él, me dio en sus manos el premio Libertadores del Pensamiento Crítico y estuvimos charlando ahí juntos en un palco, ante un acto multitudinario, pero fue extraordinario. Estaba Hugo Chávez para hablar y ¿sabe qué pasó? Su hija vino y puso como 10 libros a un presidente de la República, 10 libros. Entonces yo di un discurso sobre los límites democráticos del ejercicio del liderazgo. Hay líderes como Hitler o como Stalin. ¿Qué significa ser un líder democrático? Y terminé diciendo: la culminación del líder es su disolución. Cuando el líder puede decir: me voy porque el pueblo ya va a tomar mi relevo. Y agarró Hugo Chávez ese concepto y empezó a hablar. Y me dijo: mira lo que has dicho, Enrique. Eso es lo que me decía Fidel Castro. El viejo Fidel Castro ya se retiró, ya se disolvió el liderazgo. Cuba sigue, pero se nos murió tan pronto. Entonces, claro, su tarea pedagógica como que no había terminado, pero ahora el pueblo venezolano tiene que pensar el recuerdo del líder sin el líder, pero tiene la ventaja
sobre Bolívar, que Bolívar murió derrotado. Y en 1830 el pobre Bolívar le ha dicho: todo lo que escribí lo escribí sobre las aguas y esto ha fracasado. Chávez no. Chávez venció habiendo sido elegido y sin ejercer, murió en el triunfo. Ella es un mito que nadie puede matar, va a estar para siempre. Fue un hombre extraordinario. Y por eso que Venezuela, creo, va a resistir con esa figura que es mítica. Y me gustaría decirles otra anécdota de Evo Morales, que es un hombre extraordinario. Dice que en Francia una señora le pregunta en una de sus actividades: ¿cómo es usted, presidente de la República, que está en un hotel de 5 estrellas? Entonces parece que Evo Morales le dijo: un hotel de 5 estrellas, a mí, si yo estaba en un hotel de 1000 estrellas, cuando era pastor en las montañas. Entonces se ríe de la gente en su estupidez cotidiana. Son hombres que no miran su figura de Televisa ni su peinado. Son gente del pueblo, están montados sobre la roca dura, van a pasar la historia. Los demás serán parte de la lista de presidentes, diputados y demás que pasan como Pinochet. Y ayer hay una estatua junto a la moneda. De Pinochet nunca va a haber una estatua. Esa es la diferencia. Los pueblos saben quiénes son quién. Y hemos hablado de dos grandes líderes y de una Venezuela que continuará. Ahora de paso, otra anécdota. A mí me echó de mi país los militares. Y cuando estaba en Venezuela dando un curso, de pronto me dicen: mire, va a tener que dar una conferencia en la escuela militar. Eran 700 militares, pero de grado, porque era de escuela, ¿no? Y yo preparé todo un tema sobre estrategia militar, ¿no? Y parte de Clausewitz y de los grandes geopolíticos y de la visión de Mao, de guerra prolongada y todo. Y cuando terminé una exposición estratégica fuerte contra Estados Unidos, todo, uno me dijo: pero si ese es nuestro programa cotidiano. Yo dije: bueno, estoy en otro mundo, porque ellos saben todo esto perfectamente. Entonces el ejército de la República Bolivariana de Venezuela sabe quién es el enemigo. Y el enemigo militar es Estados Unidos, no hay otro. Y es nuestro enemigo. No más que estamos aliados. Miren qué cosa. Es una vergüenza, es un desastre, es una ignorancia, es una traición, es una cosa increíble. Por eso no estoy contento junto a estos patriotas que nos van a dar ejemplo de a ver si seguimos la línea de Hidalgo, que lo mataron, de Morelos, que los criollos que tomaron el poder lo mataron, de Zapata, que indicó el camino y que nosotros lo matamos, nuestras élites. Estamos esperando todavía Hugo Chávez. No vaya a ser que esté en el horizonte y no tan lejano. Bueno, lo charlaremos el próximo 2015 que se aproxima. Bueno, agradecemos a nuestros excelentísimos ponentes.